Bueno, la parte del directo que se pone a continuación, hay que tener muy claro que contestaba a todas esas respuestas que estaban haciendo en el chat las personas que decían que iban a viajar sí o sí estas navidades a ver a su familia, pero que querían saber si podían hacer algo para minimizar el riesgo. Pero hay que tener muy claro que son personas que decidieron viajar sí o sí, entonces damos respuesta a aquellas cuestiones que podían realizar. Evidentemente, si cada familia o cada persona cena en su casa, pues el riesgo siempre va a ser igual o menor. Eso hay que tener muy claro. No estamos para juzgar las acciones de cada persona. Nosotros intentamos ayudar a todas las personas que se puedan. Así que ya está, ese directo de madrugada también hay que tener en cuenta que es muy complicado, ¿eh? Ponerse después de toda la semana hacer un directo de madrugada y hablar de estos temas, pero contestamos absolutamente a todo, hasta que ya tuvimos que cortar, pues ya eran en las tantas. Espero que os sirva y nada, cualquier cosa, sabéis que estamos disponibles siempre, cuando sea y a la hora que sea, lo hemos demostrado. Un saludo y nada, espero que os guste. Bueno, vamos a dar respuesta a la última pregunta por hoy, porque son las 2:24 de la mañana. Son las 2:24 de la mañana ya. Llevamos más de una hora y media, llevamos prácticamente una hora y media más de lo que íbamos a haber estado, y en algún momento, bueno, hay que cortar. Todas las demás preguntas que habéis realizado y las que estáis haciendo, las trataremos en cuanto se pueda, hacemos otro directo y las tratamos. Pero esta pregunta en concreto me parece también muy inteligente y muy oportuna. Me parece que lo tiene todo. Sobre si se puede visitar a la familia en estas fechas tan señaladas, sobre si esto se puede realizar con seguridad y en ese caso cómo, o si en caso contrario sería mejor que cada uno estuviera en su casa y esperar al año que viene. Bueno, pues la respuesta es sí. La respuesta es sí. Sí que hay una forma, la vamos a ver, en la que se puede minimizar el riesgo al máximo. Y esta forma, que vamos a ver a continuación, pues se deduce de aplicar los conocimientos en la etiopatogenia de las enfermedades infecciosas y al final, en definitiva, el sentido común. Bueno, evidentemente no descubrimos nada, ni nadie descubre nada, si una persona dice que si todo el mundo cena en su casa y cena además en su cuarto y se acuesta nada más cenar y de forma individual, pues el riesgo siempre va a ser igual o inferior a si las familias deciden reunirse. Esto es una obviedad. Pero obviedades aparte, a mí de verdad me sorprende muchísimo cómo nadie ha salido ni en la tele ni en ningún sitio a decir que sobre esto tenemos mucha experiencia en realidad. Sí que es verdad que en el ser humano no se ha aplicado nunca, no se ha llegado a aplicar nunca esto de testar a un individuo antes de ir a otro lugar, testarle previamente para saber si puede importar un agente infeccioso en una zona que puede estar exento del mismo. Esto es verdad que en la especie humana no se ha aplicado nunca. En la especie humana, repito, en la especie humana solamente se suele hacer el hecho de comprobar el estado inmunitario a la hora de viajar a zonas en donde puede haber presencia de un microorganismo que provoque una enfermedad y en caso de no tener esos anticuerpos, inmunizarse, readaptar el sistema vacunal y vacunar a una persona previamente a visitar un destino en concreto. Es decir, lo que se suele buscar en la especie humana es proteger al individuo que viaja. En este caso, en concreto, lo que buscamos es proteger al destino, no al origen. Muy importante esto. La especie humana no se está acostumbrada a realizar esto. Y uno puede decir, que es muy complicado. Pues no es complicado, es extremadamente sencillo. Y solamente hay que mirar al lugar donde llevamos haciendo esto muchísimos años, que es en las especies animales. En las especies animales llevamos haciendo esto pues muchísimos años. Por poner un ejemplo, hay países que están exentos de determinados agentes infecciosos que provocan enfermedades importantes. Son países que no tienen una enfermedad en concreto, pero que tienen que importar animales, porque hay muchísimo dinero en juego, hay muchísimos millones de euros en juego, hay muchísimos millones de dólares en juego, y tienen que seguir importando animales, y lo tienen que seguir haciendo. Y la medida no es, pues que no viaje ninguno, porque esto no puede ser así, y podemos explicar por qué, esto no puede ser así. Entonces, la medida no es, porque no viaje nadie, no.
lo que hacemos es hilar más fino, subir el nivel, aprovechar nuestros conceptos en la etiopatogenia de las enfermedades infecciosas y aplicarlos para reducir el riesgo al máximo. Y de eso es lo que vamos a tratar un poco en este. Por ejemplo, en el mundo animal, como todos sabéis, por poner un ejemplo, el mundo equino, el mundo de los caballos, que mueve muchísimos millones de euros, muchísimos millones de dólares. Hay países que están exentos de enfermedades que son importantes. Como por ejemplo, la babesiosis. La babesiosis es un piroplasma, es un parásito intracelular de los eritrocitos, de los glóbulos rojos, que se transmite por garrapatas en los caballos. Bueno, esa enfermedad causa muchísimas pérdidas millonarias. Bueno, pues hay países que están exentos de este agente infeccioso y por lo tanto de la enfermedad. En grandes zonas de Estados Unidos está exento, en zonas de Canadá, en amplias zonas, y hay otros países que son endémicos de la enfermedad, por ejemplo, Centroamérica, Sudamérica, Italia, Portugal, España, por ejemplo. Y por seguir esto, España tiene animales majestuosos. El pura raza español es un animal majestuoso. Y el pura raza español se tiene que mover y lo importan los diferentes países. En España está esa enfermedad que es importantísima y es prevalente, como en tantos países, ¿no? Bueno, pues los diferentes estados siguen importando los caballos que mueven, a lo mejor un caballo vale miles de euros, es un pura raza español. Y se hace. ¿Cómo se hace? Pues lo realizamos esto con las máximas garantías mediante test diagnósticos. En este caso hacemos otra prueba, el test de anticuerpos. Sería el de más utilidad porque, bueno, daría para un directo y la fijación de complemento y más. Daría para una trilogía de directos explicar por qué. Que al final es que un caballo puede superar la enfermedad, pero puede seguir transmitiendo el agente infeccioso, no tener síntomas, pero poder mantener esos los piroplasmas y que las garrapatas se infecten y generar un problema. Bueno, pues lo que hacemos es, en ese caso, test de anticuerpos. Si el caballo tiene anticuerpos, el caballo no viaja. No, es que vale mucho dinero, es muy bueno. El caballo no viaja. Y lo hacemos así. Y los que no den anticuerpos, pues sí pueden viajar. Pues esto es lo que tenemos que aplicar, entre otras cosas, estos conocimientos, y esto por poner un ejemplo concreto, pero esto estamos muy acostumbrados a realizarlo. Bueno, pues en este movimiento que estamos tratando de personas, para SARS-CoV-2, es extremadamente sencillo. Tenemos mucha experiencia. Lo que hay que hacer siempre es buscar el conocimiento donde sí lo hay y extrapolarlo y aplicarlo donde hace falta. Bueno, pues ¿cuáles son mis consejos a la hora de plantearse ese viaje? Porque hay muchas personas que van a viajar igualmente, evidentemente quedarse en su casa pues siempre va seguro, pero se puede realizar minimizando el riesgo, como vamos a ver a continuación. Bueno, pues lo primero lo voy a decir al principio porque es fundamental que se tenga claro. Por lo que estabais preguntando de que si teníais síntomas y que si tenéis síntomas pero tenéis mucha ganas de ver a la familia, que si con una PCR negativo, pues eso significa que podéis viajar con seguridad. Bueno, la respuesta, en ese caso, la respuesta es no. La respuesta es no. Fijaos que he dicho, ¿hay forma de viajar de una forma segura? Pues si tenéis síntomas, la persona que tenga síntomas, mi consejo es que no viaje. Aunque se haga una PCR, aunque se hiciera una PCR y diera negativo, de verdad, que no viaje. Que no viaje, porque la PCR puede dar falsos negativos. Y alguno podría decir, ya, pero es que los síntomas, sobre todo los síntomas que pueden ser inespecíficos, en los que pueden llegar a entrar en el diagnóstico diferencial el SARS-CoV-2. Bueno, esos síntomas inespecíficos, como pueden ser hipertermia, cefalea y demás, ese malestar también, bueno, pues puede entrar alguno puede decir, no, la influenza, la gripe, puede entrar la gripe o el catarro, y a lo mejor por un catarro por la gripe, pues se queda sin ver a la familia. No lo tiene que decir nadie, lo hemos dicho aquí en los directos. Hay hasta más de 200 tipos virales que pueden cursar con síntomas muy parecidos a los que puede llegar a originar el SARS-CoV-2 en esa fase inespecífica. Más de 200 tipos virales. Está el influenza virus, efectivamente. Están otros tipos de coronavirus. Está el virus respiratorio sincitial, el adenovirus, el parainfluenza humano, los rinovirus. Lo sé, eso por hablar de virus. No nos metemos ni en las bacterias. Lo sé. Mi consejo es que en ese caso no se viaje, de verdad. En medicina preventiva siempre establecemos el principio de beneficios y riesgos. Beneficios, ver a la familia, en este caso, riesgos, si una persona tiene síntomas, cargarse a la familia. Y encima ser el causante y tener esa culpa de por vida.
La PCR puede fallar, puede dar falsos negativos. La PCR funciona muy bien, igual que el test de antígenos, si da positivo suele ser positivo, pero puede haber falsos negativos. Mi consejo, de verdad, no lo hagáis. Si insisto, a las tantas de la mañana es porque es realmente importante. Luego, no nos hemos gastado ni un euro y ya el viaje puede ser bastante más seguro. Si tienes síntomas, ya está, al año que viene. Lo digo al principio. Punto 2. Realizar lo que os he comentado varias veces, de lo que denominé en su momento esa cuarentena previaje voluntaria adaptable. ¿Qué significa esto? Bueno, pues algo que tendría que estar haciendo cualquier persona aunque no viajase. Pero en la situación en que uno ya decide viajar y ver a su familia, pues tiene que extremar incluso aún más las precauciones en el previaje. Y esto al final es esa cuarentena voluntaria, previaje, adaptable. Bueno, pues se trata de hacer una cuarentena, aunque una persona no esté infectado, en los 15 días antes, evidentemente, ¿por qué digo el adaptable? Porque muy probablemente no pueda quedarse en casa, porque tenga que trabajar. Pues esa cuarentena adaptable es ir del punto A al punto B, que es el trabajo. De casa, punto A, al trabajo, punto B. Y del punto B al punto A. A, B, B, A, y si acaso al punto C, que es ir a comprar para volver al punto A. Eso es sentido común, más aún si uno va a ir a ver a su familia y puede vehicular a un agente infeccioso que puede acabar con alguno de sus miembros más vulnerables. Esto minimiza el riesgo de infección y, en consecuencia, disminuirá la probabilidad de propagación al personal vulnerable. ¿Es muy sencillo? Pues esto es, en definitiva, evitar esto que se está viendo tanto de, bueno, pues hay personas que no pueden vivir sin el café, con los amigos, amigas. El café, evidentemente, hay que pues, tomarlo sin mascarilla. Cualquier actividad sin mascarilla entraña un riesgo. ¿Se puede sobrevivir sin un café 15 días o sin ir al bar de tapeo 15 días y hacer esa cuarentena previaje voluntaria adaptable? Pues la verdad que se puede. ¿Qué es lo fundamental en este periodo? Lo que tiene que ser inseparable es la mascarilla y la persona. Siempre la mascarilla FFP2 o FFP3 bien sellada, bien ajustada en todo momento y ya está. Con eso se hace muchísimo. Así que, fijaos, no nos hemos gastado todavía ni un euro y ya hemos hecho muchísimo. Con síntomas que no se viaje, es mi consejo, de verdad. Y 2. Esa cuarentena previaje, voluntaria, adaptable, que disminuye muchísimo la probabilidad de infección y, por tanto, de una posible propagación posterior al personal más vulnerable. Fijaos qué sencillo. Y 3, los test diagnósticos. Los test diagnósticos nos dan información que es valiosísima. Y muchos decíais en las preguntas que hay muchos test, ¿qué tal? Alguno cometía errores importantes. Ya los hemos comentado, cometía errores muy importantes. No, es que el test de anticuerpos siempre, no, tal. No, de verdad, fundamental tener claro que todos los test nos dan información que es muy valiosa. Pero lo fundamental, lo que es imprescindible tener claro es que en algunas circunstancias deberemos fijarnos, deberemos emplear un test en concreto y para otras, otro. Depende del caso. Si yo quiero saber si un agente infeccioso lo puede propagar un individuo del punto A al punto B, pues tendremos que emplear unos. Si yo quiero saber si ese individuo está protegido y lo voy a introducir, lo voy a importar en un área endémica de esa enfermedad, pues me podrá interesar saber si tiene defensas. Es que esto es muy importante y veo muchas dudas y que se están cometiendo errores de bulto, errores que pueden tener consecuencias gravísimas. Así que es muy importante seguir lo que estamos diciendo punto por punto, el que quiera seguirlo. Bueno, en este caso en concreto lo que se está planteando es que una persona va a viajar a ver a su familia y lo que importa es saber si le puede propagar ese agente infeccioso. Tenemos muchos test, me decíais bastantes, tenemos tantos, ¿con cuál te quedarías y por qué? Bueno, en este caso en concreto, para este caso en concreto, ya sabéis, tenemos muchos test, pero tenemos al final dos grupos de test. Y esto es muy sencillo, tenemos los test que detectan el agente etiológico, el agente causal, en este caso este virus de la familia Coronaviridae, este SARS-CoV-2 China, los que detectan el virus por una vía o por otra, y los que detectan el estado inmunitario, los que valoran el estado inmunitario. En este caso, que valoran los anticuerpos, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. La M es la primera que se sintetiza y la G después. Bueno, pues en este caso en concreto, particular, quiero saber si el individuo tiene o no tiene el agente infeccioso. El agente infeccioso.
Aquí hay mucho, ¿no? Los anticuerpos, para siempre anticuerpos. Mucho cuidado con el tema de los anticuerpos. Los anticuerpos nos dan información muy valiosa. Quien quiera hacérselo, que se lo haga. Que se lo haga, da una información que puede ser valiosa. Pero mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Os lo he dicho muchas veces, una persona puede tener anticuerpos frente a SARS-CoV-2, puede tener los anticuerpos y tener también el virus. Y una persona puede no tener anticuerpos y también tener el virus. Y lo he explicado ya varias veces, pero bueno, ese periodo de ventana, recordarlo, el periodo de ventana, alguno dice, no tengo anticuerpos, por lo tanto no tengo el virus. Es un error gravísimo. Hay un periodo de ventana en que el organismo es infectado y el organismo produce los anticuerpos. El organismo tiene el virus, pero todavía no tiene los anticuerpos porque el sistema inmune no los ha sintetizado. Mucho ojito con esto. Donde voy es que en este caso en concreto es fundamental tener claro que lo que hay que valorar es si hay presencia o no del virus por una técnica directa, no las indirectas. No las indirectas. Bueno, pues en las técnicas directas, donde detectamos el agente causal, el agente etiológico, este microorganismo, en este caso un virus, hay dos principales. La PCR, que parece que se ha inventado ahora, cuando ya comentamos, ya hemos comentado varias veces que la PCR se inventó en 1985. Kary Mullis, que conté la historia, ¿no? Que como sabéis ganó el premio Nobel en 1993. Bueno, está la PCR y está, por otro lado, los test de antígenos. Y aquí también había muchas dudas sobre cuál elegir. Bueno, ya sabemos mucho, hemos reducido bastante, hemos estrechado el círculo. De todo, pues hemos estrechado bastante el círculo. PCR y test de antígenos, ¿cuál utilizar y por qué? Bueno, el test de antígenos es una prueba bastante buena, pero que tiene una desventaja importante. Como ventajas principales tiene, que son ventajas importantes, es que es una técnica muy rápida, es decir, una técnica muy rápida. En 15 minutos tenemos el resultado. Eso es importante, la rapidez. Punto 2. Es una técnica muy sencilla de hacer. Ya expliqué en otro directo cómo se hace este test de antígenos. Extremadamente sencillo para los sanitarios y demás que no hubieran utilizado este kit, es extremadamente sencillo. Punto 3. Es muy barato, sobre todo en comparación con la PCR, es muy barato. El precio rondará entre 30 a 40 euros. Ojo, esto no quiere decir que valga lo que cueste, eso es otro directo, pero el precio rondará entre 30 a 40 euros, que es más barato, podría serlo más, pero es más barato en definitiva que la PCR. Detecta, si una persona da positivo con el test de antígenos, es prácticamente 100%, al 100% positivo. Esto también es importante. También detecta bastante bien cuando la carga viral es alta, detecta bastante bien cuando la carga viral es media, pero tiene un problema importante, que es que no detecta bien, no funciona bien cuando la carga viral es pequeña, ni tampoco cuando estamos ante un portador asintomático. Y esto es una desventaja, pero es una desventaja importante. No, he dado test de antígeno negativo. Cuidado con esto. Muy importante la clínica, evaluar la clínica. Con síntomas, no viajar. De verdad, importantísimo. Y lo reitero porque le puede salvar la vida al que tenga síntomas y viaje, esta acción le puede salvar la vida a sus seres más queridos. Es decir, es importante, es extremadamente importante. Pero tiene ese fallo el test de antígenos. Cuando la carga viral es pequeña o en los portadores asintomáticos no funciona muy bien. Por otro lado está la PCR. La PCR, pues como explicamos en el directo de la PCR, es una técnica espectacular. Es una técnica que revolucionó el mundo de la ciencia. El mundo científico lo revolucionó. Una técnica que se inventó en 1985 y que gracias a él, como todos sabéis, Kary Mullis ganó el premio Nobel en 1993, premio Nobel de Química. Es una técnica que revolucionó el mundo de la criminología, el mundo de la genómica, el mundo de la filogenia. Se han conseguido secuenciar genomas de especies extintas, una auténtica locura, ¿no? La PCR tiene ventajas importantes y tiene alguna desventaja. Por empezar por las desventajas, su desventaja principal es que, es una técnica más lenta que el test de antígenos. El test de antígenos hemos visto que se tarda 15 minutos en obtener los resultados. La PCR se tarda un día tras la recepción de las muestras en el laboratorio. Es decir, las muestras tienen que llegar primero al laboratorio y luego se tardan 24 horas. Es más lento. Ahora, a la hora de entrar a un aeropuerto, pues habría que hacerlo antes y está ese periodo post toma de muestra en el que pues ha podido exponerse de nuevo al antígeno, con lo cual tiene ese problema, que también puede ser importante.
Punto 2, el precio. El precio rondará entre los 100 120 euros o la técnica unas 3-4 veces más cara. No quiere decir tampoco que valga lo que cuesta, que ese sería otro directo, sobre qué debería costar en realidad la PCR. Pero bueno, eso es otra historia. En cambio, la PCR tiene la ventaja de que detecta muy bien tanto las cargas virales elevadas como las cargas virales bastante bajas. Y esto al final es por el propio funcionamiento de la PCR. La PCR lo que hace es amplificar. La PCR detecta el ácido nucleico, como todos sabéis, y al final amplifica. Uno puede tener en la muestra una carga viral muy pequeña, pero con esas altas temperaturas, esas bajas temperaturas a las que se someten a la PCR, ese primer, esos cebadores, luego se introduce en el termociclador y de una copia es muy pequeña, de una carga viral muy pequeña inicial, se hacen muchas copias y se pueden tener millones de copias. Al final se amplifica y por eso se detecta. En el caso del test de antígenos no detecta ácidos nucleicos, la técnica es otra y se detectan proteínas y las proteínas no las podemos amplificar. Por eso, en el test de antígenos se necesita un umbral más elevado, el umbral de detección es más elevado y tiene ese problema en cargas virales pequeñas. Bueno, la PCR es una técnica que es muy buena, es muy fiable, pero mucho cuidado en los que tengan síntomas porque puede haber falsos negativos. Lo que me preguntáis con qué técnica me quedaría, yo me quedaría con la PCR. ¿De todas las técnicas? Pues con la PCR. Para este caso en concreto, el test de antígenos funciona bastante bien. Hemos visto el problema que tiene. No obstante, por ejemplo, el test de antígenos funciona muy bien y es muy útil cuando una persona tiene síntomas y compatibles con la infección del SARS-CoV-2 y quiere confirmar si esos síntomas es por el SARS-CoV-2 o en su caso, pues bueno, que pueda ser por otro agente etiológico. Así que, bueno, yo creo que aplicando el sentido común, parece que uno, si hace todo esto, pues se puede plantear hacer un viaje de una forma, pues minimizando el riesgo, si no se viaja con síntomas. Cuarentena previaje, importantísimo. Y punto 3, si además de todo eso hacemos un test diagnóstico etiológico de si una persona tiene el microorganismo en concreto y encima por PCR, que amplifica y detecta las cargas virales tan pequeñas, pues imaginaos si se estrecha bastante el círculo. Así que, bueno, si ha llegado hasta aquí es un auténtico honor, Ya sabéis que hacemos esto porque la difusión correcta de información salva vidas, es un tema importantísimo y hay muchísima desinformación. Se está diciendo una cosa y la contraria. Ya conocéis que nosotros no ganamos absolutamente nada con esto. Hemos desactivado la función de los anuncios, por lo tanto no habéis visto anuncios y... casi los 4 de la mañana. Es tardísimo. Si hacemos esto, fijaos los ojos. De verdad, es bastante complicado realizar un directo a estas horas. Después de toda la semana de trabajar con bastante intensidad, es bastante complicado ponerse a hablar de estos temas y contestar a muchas preguntas. Nada, espero que os haya servido. De verdad, cualquier cosa que os pueda ayudar, aquí estamos, ya lo sabéis. Y bueno, cuando pueda, pues seguiremos. De verdad, muchas gracias por todos esos mensajes, esas palabras, esas cartas, una auténtica locura, lo digo siempre, inmerecidas. Todos intentamos ayudar, yo creo que todos estamos intentando hacer lo mismo. Bueno, cuidaros, cuidar de vuestras familias, que ya sabéis que son nuestra máxima preocupación. Y nada, nos vemos pronto. Un saludo.